El día que decidí ir de vacaciones, me llortaban otra cosa. Porque luego necesites unes vacaciones de les vacaciones. Yo en realidad pienso que lo que hacemos es ir un mes de vacaciones y descansar 11 meses trabajando. Lo primero y más difícil es ponerse de acuerdo con la familia con la fecha. Tú en abril o mayo ya empieces a sondear a la mujer. ¿Qué vida? ¿Qué te parece si vamos en septiembre de vacaciones que está todo mucho más barato? Y ella dice, ¿que no fago ya bomba en todo el año para que me lleves en temporada alta o qué? Cuando pasa el cabreo, un mes después, vuelves otra vez a plantearlo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos de vacaciones en agosto? En agosto. Pero bueno, para un mes que bien bueno aquí, que puedo ir con el guaje y las amigas a la playa, pero bueno, ¿tú qué? ¿Que nada más que pienses en ti o qué? Y es que nunca tienes la respuesta apropiada. Y como cuando te dicen aquello de, vida, ¿fregaste los platos? Esa es la típica pregunta trampa. Porque nunca sabes si ye que se te pasó y que no los fregaste, o que ye que no les gustó como quedaron, pero nunca en más ye pa' felicitarte. Pero bueno, volviendo a la busca de una fecha para ir de vacaciones que ye más llargo que en busca del Valle Perdiu o a topar al soldado Ryan, vuelves otra vez a plantearlo. Entonces, ¿qué te parece si vamos en Xunetu? Pero bueno, Ramón, en Xunetu va el niño de campamento, pero tú te has chiflado. Tú pienses para ti, el niño de campamento, nosotros de vacaciones, vaya chollo. Pero como para decirlo a la mujer, las mujeres quieren llevar siempre a los fillos consigo para tenerlos controlados y para tenerte controlado a ti, de la que te manden a la piscina con el niño, de la que ellas van a la playa con las amigas que ya hicieron en el sitio de vacaciones. Porque esa y otra. Las mujeres no necesiten ni 15 días en un sitio para hacer pandilla. Busquen cualquier excusa para hacer amigues. El año pasado pillé a mi mujer picando en el cuarto de Allau, haciendo como si se equivocare, y a los 2 minutos ya estaba enseñando a Berta, la vecina vacacional, les cortines del nuestro cuarto, que según ella tenían un color extremado a les del otro. No sé, pero el caso es que esa noche ya estábamos cenando los 2 matrimonios juntos, con nuestro crío y les 3 rapacines de ellos, que bueno, más que 3, parecían 30 de los revoltosos que hieren. Oye, la mi mujer y la otra, allí como si fueran íntimes de toda la vida. Los guajes, bueno, pasándolo bomba, allí estrozándolo todo y hasta los mis nervios. Y aquel paisano calvo que dormía en el cuarto del Allau y yo, buscando un tema de conversación. Bueno, y él, sí, dame que sí. Ya que los paisanos somos mucho más parados para esto de hacer amigos. Por eso las guerras fueron siempre cosas de hombres. Y que somos unos bestias, y al final ya lo bestia como rompemos a falar. Oye, ¿sabes que tardé nada más 3 horas y media en llegar a Madrizo? Que dives con las ruedas pinchazo, cago mi manto, en 3 horas y media paso yo de la Puerta del Sol para allá, hombre, cago mi manto. Oye, por cierto, ¿viste la carrera Alonso? ¿Cómo no lo voy a ver? Si yo soy de la Fórmula 1 de toda la vida. Esto es siempre mentira. Pero los paisanos préstanos presumir que nos gusta la Fórmula 1, no ahora que está de moda, sino de siempre. Y presumimos de ser unos expertos en mecánica. Oh, pero será burro, pero cago en mi manto. ¿Cómo entres ahora en voces? ¿No ves que vas a ir muy cargado? Estos de Ferrari, y es que no tienen ni puta idea. Eso dilo un paisano que tiene como máximo conocimiento de mecánica el cambiarles escobillas al coche cada 5 años. Un paisano que es incapaz de cambiar la rueda del coche. Un paisano que cada vez que tiene que echar gasoil en un autoservicio, pone el pantalón perdido de gasoil. Gasoil. Gastamos un quintal llevando a la familia del verano a la playa en vacaciones. Porque esa hay otra. En verano conviertes en el chofer de la familia. Y es el chofer porque siempre conduces tú y porque nunca vas a donde tú quieres. Oye, vida, ¿qué te parece si nos acercamos a un circuito que está aquí cerca y echamos una carrera con los cars?
¿Pero tú qué dices, hombre? ¿Qué dices? Esta tarde vamos a ir al parque acuático. Y por la noche vamos a ver la actuación de un mago prestosísimo que me dice Berta que actúa en el hotel. Eso yo. Al final, no llegue que acabes haciendo lo que quiere la tu mujer. Llegue que acabes haciendo lo que quiere la tu vecina vacacional. Y tú que querías tirarte todas las vacaciones, tirado en el sofá viendo el tour, acabes haciendo pilates de 4 a 5, aquarobic de 5 a 6, macramé con 70 subilaes alemanes de 7 a 8. Porque Berta dice que llego muy prestoso. Pero ¿a quién relase al macramé? Pero vamos a ver, si yo el primer día casi acabo forcado con los filos del engadello que monté allí. Bueno, aunque mejor que el aquarobic, porque en la playa sí que en un descanses un res. Llegues haciendo de chofer, cargando con les silles, les toalles, el quitavientos, el parasol, los guajes en cuello. Cuando montes todo aquel campamento allí, a las órdenes del capataz, vamos, de la mujer, y dices tú, coño, por fin voy a poder descansar, voy a tirarme al sol. Pero empieza el guaje que quiere ir a bañarse, y que quiere ir a bañarse. ¡Quiero bañarme, quiero bañarme! Y la tu mujer, venga, hombre, venga, no ves que está la bandera amarilla ya, a ver si va a pasar ahí algo el guaje, venga, vete con él. Y tú que te has destrozado de las clases de pilates, del aquarobic, del macramé, de las noches con Berta, aguantes les bromes del guaje, que no tienen compasión, venga, pegate en burriones, subís en el jombu, y al final, ya a ti al que tienen que salvarte del agua. Cuando despiertes, echando agua por la boca, tirado en el sable, lo primero que ves, y él a tu mujer. Pero no para consolarte, sino para echarte la bronca. Pero bueno, mira que ella es burro, pero mira que aquí se ocurre meterse de sópito en el agua, si acabes de sintar, hombre, pero bueno, anda, recuelle las cosas que marchamos para el hotel. Que me dice Berta que esta noche hay la actuación de una contorsionista muy famosa. Venga, vamos para allá. Y claro, estás en vacaciones y no discutes. Recuelles las cosas y tires para el hotel a ver la actuación del dichoso contorsionista. Cuando llegues a la sala de la actuación, siénteste y dices tú, por fin voy a poder descansar. Voy a dormir toda la actuación. Pero al poco salen un equipo de estos de animación, un grupo de esos derrapazos que faen la vida imposible a los turistas organizando limpiadas de las cosas más absurdas. A ver quién bebe cerveza más rápido, a ver quién explota más globos que el culo. Y tú, cuando piden voluntarios, faeste un poco el yoku. Pero la tu mujer, el guaje, Berta, el paisano calvo y toda la recía ya empiecen a señalarte a ti. ¡A este! ¡Sacalla a este! ¡Vamos, sacalla a este! Y la tu mujer, venga, hombre, venga, no seas vago, que lleves todo el día sentado, hombre, sal ahí a ver si te obligan a hacer por lo menos un poco de ejercicio. Al final, no te queda otra y subes. El presentador rise de ti, junto con todo el hotel. Y tienes que competir con 3 guiris alemanes de 300 kilos de peso a ver quién bebe más cerveza. Y claro, quedes ahí humildado, destrozado, fecho cirigüeña, porque 3 señores alemanes son capaces de beber cerveza más rápido que tú. Y tú pienses, joder, si yo tuviera ese bandú, yo también bebía sida. Eso sí, al final, para compensar, regálente una colchoneta de playa de regalo. Y la mujer y el guaje encantados. Bien, bien, mañana estrenamos a la playa, bien, una colchoneta, bien, bien. Y la to vecina vacacional aprovecha entonces la ocasión. Coño, ¿vais a ir mañana a la playa? Podéis llevarlas nuestras crías, ya que quedamos con unos amigos y para que nos aburran, boba. Y la to mujer, tranquila, filla, no te preocupes, tranquila. A ver si este se encarga de algo, porque lleva todas las vacaciones sin dar golpe. Vamos, está dándome mis vacaciones. Venga, y ponte fuera la colchoneta ya. Y a la 1 de la mañana, con todo el hotel mirando para ti, partuco cerveza, con media sonrisa, pones a inflar la colchoneta. Y pienses, pero estos son unas vacaciones. Trabajo más que nunca.
Soy chofer, porteador, cuidador de niños, inflador de colchonetes, masajista. Para el año que viene no me pillen en una de estas. Bueno, eso, si sobrevivo a los 10 días que todavía me queden en este infierno.